buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Luis Vivo, un extraordinario jurista, un ser humano verdaderamente maravilloso, un gran... De verdad es un hombre que comparte el conocimiento no en su país, en todo el mundo. Y bueno, continuando, está con nosotros el doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez de Costa Rica, que es magistrado suplente en México, ministro de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica. Muchísimas gracias, Jorge. Te comento que la Academia Mexicana de Derecho ha acordado que tú seas miembro honorario de nuestra academia y nos da mucho gusto. Muy amable, qué honor, muchas gracias. Jorge Enrique Olazo Álvarez es magistrado suplente, ministro de la Corte, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica. Bachillerato en Derecho con grado summa cum laude obtenido en la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica. La licenciatura igual, con el mismo grado obtenido en la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica. La maestría en Derecho con grado de honor obtenido en la UNED y el doctorado en la misma UNED. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como secretario de Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, letrado del magistrado Bernardo Van der Lat Echeverría en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, juez superior del Tribunal de Guanacaste, sede Cañas, facilitador de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia, juez en propiedad del Tribunal Segundo, sección primera de San José. Recibió el premio Ulises Odio por el libro La prueba en materia laboral. Es profesor de las cátedras de Derecho Procesal Civil, Derecho de las Obligaciones y Teoría General del Contrato en la Escuela Libre de Derecho, profesor de Derecho Laboral en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la UNED, profesor de la Universidad de Costa Rica en el énfasis de formación de jueces y juezas. Entre sus obras desarrolladas se encuentran el libro La prueba en materia civil, publicado por la editorial Editorama de San José de Costa Rica en 2006, el libro La prueba en materia laboral, publicado por la editorial Jurídica Continental en octubre de 2009, el libro electrónico de infracciones laborales y de seguridad social, utilizado por la Escuela Judicial y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues Jorge, vas a iniciar con una exposición y al final cerramos con una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Jorge. Mi tema, a pedido de Jesús, fue el tema de la ética de la persona argumentadora y una explicación de la ética analizada desde el punto de vista de la teoría de los auditorios de Aristóteles. Primero que todo, todo el mundo se sorprenderá porque vamos a hablar de un tema filosófico de la ética y comenzamos a hablar de fútbol. En Latinoamérica, y México y Costa Rica no son una excepción, y supongo que también las personas participantes de otra latitud lo tendrán. El fútbol es una parte misma del ser humano latino, ¿verdad? Está en nuestra sangre, ¿verdad? Pero aquí yo quería trabajar a través de esta metáfora pedagógica el tema ético, el tema del fútbol. Y para estos días me quedó a pelo este tema, ¿verdad? Porque, bueno, sabrán que en días, hace muy poco, el día de ayer o anteayer, el defensor central del Real Madrid dejó el Real Madrid para buscar nuevas tierras, ¿verdad? Una nueva contratación. Y está en boga siempre el Real Madrid, ¿verdad? Entonces, aquí el tema ético yo lo quiero ver desde el punto de vista de otro jugador muy conocido del Real Madrid que hizo noticia en su momento, y que es este señor que tengo aquí en la pantalla, se llama Eden Hazard. Y como ustedes y los que amamos el fútbol, y sobre todo al Real Madrid y al Barcelona, recordarán que era un jugador del Chelsea de Inglaterra, ¿verdad? A Eden Hazard se le traslada o se le vende más bien del Chelsea al Real Madrid con una suma cuantiosa de dinero, ¿verdad? Millones de euros, ¿verdad? Y se presenta una situación, ¿verdad?, que vamos a vincular con el tema ético, ¿verdad? Y que nos va a poder adentrar al tema ético, el contenido ético, valga la redundancia, de las relaciones laborales, o en este caso de un trabajador, ¿verdad?, en el fútbol, y su vínculo con los auditorios, o cómo lo ve la afición a nivel de la colectividad casi universal de lo que es el fútbol.
La escena esta, ¿verdad? Donde vemos a Hazard abandonando el terreno de juego, ¿verdad? Se presenta en el partido donde el Real Madrid está a punto de avanzar a la famosa Champions League en Europa, ¿verdad? La final. Y Eden Hazard, jugador estrella del Real Madrid, tiene un partido muy mediocre en su participación y se felicita con sus ex compañeros del Chelsea, que Real Madrid está jugando contra el Chelsea, ¿verdad? Si ganan, pasan a la final ya, pero pierden el partido. Y después de esa pérdida del partido, ¿verdad? Eden Hazard se toma una foto, ¿verdad? En donde él se felicita efusivamente, alegremente, con sus ex compañeros del Chelsea. Eso genera toda una situación desde el punto de vista del contenido ético y que si lo que hace Eden Hazard es ético desde el punto de vista de un jugador que es contratado por el Real Madrid y se felicita con sus ex compañeros del Chelsea, ¿verdad? De forma muy efusiva. Eso en redes sociales, que es el auditorio, diría Aristóteles, de nuestra colectividad en la actualidad, es satanizado e incluso se le pide a él que lo destituyan, que lo cambien, ¿verdad? Como jugador del Real Madrid. Entonces aquí tenemos una situación interesantísima, ¿verdad? Porque ese contenido ético del contrato y lo que piensa la afición, ¿verdad? Que es a veces una situación de incerteza y de pasión propia del contenido del fútbol, es algo que se manifiesta también desde el punto de vista de cómo debemos analizar la ética. Esto lo veríamos dentro del contenido ético, un contrato con un principio de buena fe, de buen comportamiento, de buena práctica, incluso podríamos hacerlo desde el punto de vista casi es naturalista, del la moral y las buenas costumbres que tiene que tener un jugador frente a su club que lo contrata, ¿verdad? Para hacer una vinculación con el tema del naturalismo, ¿verdad? Y el hecho de que, a pesar de que no tenga ese contrato yo, ¿verdad? La afición genera ese auditorio expectante de lo que es el fútbol, ¿verdad? Y analiza conductas, ¿verdad? Pasando esa pequeña entrada de lo que es el mundo de los auditorios y el mundo del fútbol, ¿verdad? Podemos ver que también, desde el punto de vista de los jueces y las juezas, y su contenido ético en la argumentación, ¿verdad? Esto se rodea de otra situación, no tanto derivado a veces de la afición futbolera y la pasión, sino más bien del tema de la función jurisdiccional y lo que espera las personas de ella, ¿verdad? Digámoslo así, la ética que se espera de un argumentador. Y entonces hay que responder a la pregunta, ¿qué pasa cuando ese contenido ético no es un contenido ético contractual, como el que podría establecer mediante una cláusula con un jugador o una jugadora, sino es un tema legal, un tema que deriva de la norma, en el caso de los jueces y las jueces, que derivan de a veces protocolos de ética, contenidos propios de códigos de ética judicial que le imponen una conducta. ¿Qué entendemos por ética judicial? ¿O cómo se compenetra esta ética judicial, verdad? Y aquí ahondaríamos en varias situaciones, en una imparcialidad por parte de la persona juzgadora, ¿verdad? Que fuera algo observable desde la óptica del auditorio, ¿verdad? Llámese prensa. Independencia, una independencia total en sus decisiones, ¿verdad? Una motivación, y creo que aquí es donde vamos a darle más énfasis, ¿verdad? A la decisión y a lo que se dicta en la decisión, ¿verdad? Y una justificación plena de la decisión. El por qué tengo que justificar y por qué mi justificación debe ser ética. Es algo que va aparejado al auditorio al cual se dirige la motivación. La capacitación, que es importante siempre una persona juzgadora, ¿verdad? Para estar siempre al día con las corrientes últimas en la doctrina. La justicia, y aquí un contenido nuevamente y un naturalista de lo que es justo, correcto, debido, ético. Un deber de reserva, ¿no? de lo que se falla, resuelve o analiza en una decisión que forma parte de ese contenido ético, ¿verdad? Una prudencia, importantísimo, eso en el marco de una persona juzgadora, ¿verdad? Al tomar la decisión. Y una prudencia también al momento de comunicar y al momento de informar el porqué de la decisión. Y ahí radica el tratamiento ético. Una diligencia,
¿verdad? Que conlleva también la necesaria, el cumplimiento debido de las funciones, ¿verdad? Y una honestidad profesional. Y aquí nos lleva, y ahí quería llegar yo al planteamiento de lo que es honesto o no. Si uno lo analiza desde el punto de vista del jugador de fútbol Eden Hazard y el Real Madrid y el Chelsea, ¿verdad? Para los jugadores del Real Madrid, ¿verdad? Eden Hazard no es nada honesto, no es nada ético, porque incumple digámoslo así, unas normas que están ahí contenidas en el cielo, diríamos, de los conocimientos, ¿verdad? Y que conllevan que el hecho de que yo tengo que ser fiel al club que me contrata y el que me da el dinero, ¿verdad? Entonces aquí esta honestidad profesional del juez radica, creo yo, en otra visión, no solo tanto en el tanto de que es un servidor público, sino también en el tanto de que su función deriva un comportamiento apegado a reglas de moralidad que son propias de esa judicatura. Hablemos de un poco del planteamiento de Aristóteles, la retórica y los auditorios. Aclaremos este tema y por qué es importante esta situación de que en la ética del argumentador, en este caso la persona argumentadora, tenga clara esa retórica y tenga claro esos auditorios a los cuales se va a dirigir, ¿verdad? Que a veces son muy inciertos para nosotros y nosotras. La primera premisa que tenemos que analizar es que ¿dónde es que puedo yo plasmar este tema ético? Y evidentemente el acto de comunicación del juez, a diferencia del jugador de fútbol, que es en la cancha, es en las decisiones. En sus decisiones es donde él plasma lo que él decide, o ella plasma lo que decide. Es eso lo que comunica, es esa su función, es esa su actividad, digámoslo así, ¿verdad? Su prestación de servicios se plasma en esa decisión, en ese comportamiento de la decisión. En este contexto de lo que es retórica, en el marco de la decisión judicial, ¿verdad? Existen frases hechas y elucubraciones del discurso, ejemplificando algunas, de acuerdo al contenido de los autos, de acuerdo a los principios de equidad, imparcialidad, tal cosa, de acuerdo a la racionalidad y proporcionalidad, y que no vienen a ser más bien que eso, frases hechas propias de la retórica que no tienen nada de ético, sino que más bien envuelven a veces muchas situaciones en donde el juez no quiere o la jueza no quiere plantear el porqué de su decisión va en uno u otro sentido. Sino que estamos hechos a una, diría yo, magia verbal Harry Potteresca que nos lleva muchas veces a utilizar situaciones como los autos informan, la prudencia me lleva a, sin decir en qué normas de prudencia me llamo, pero establezco decisiones, ¿verdad? Entonces son, vamos a ver, llamémoslo así, máscaras del discurso en donde el juez no es nada ético. ¿Por qué? Porque no revela el porqué de su decisión. En esto está la importancia acá, la importancia de que el juez explique el por qué tomó una decisión. Pero a veces en el marco de la retórica, ¿verdad? El juez no lo quiere hacer porque lo puede enmascarar como en el contenido de que la ley es clara, interpreto nada más, ¿verdad? Que se tiene una posición muy kelseniana del problema, ¿verdad? Entendido como juez boca de la ley, utilizando otro autor, Montesquieu, en donde el juez y la jueza se convierte en un autómata que simplemente no explica la toma de decisión porque su decisión viene del legislador. Esta retórica al cual nos hacía mención y hace mención Aristóteles, ¿verdad? Refleja argumentos o esquemas culturales. A veces lo que el juez considera debido, honorable y acorde con la moral y las buenas costumbres y la buena fe es una situación de múltiple concepción. Que el mismo juez o la jueza se crea de acuerdo a su cultura, pero a veces se envuelven esos esquemas culturales de lo que es correcto, lo que es evidente y lo que es debido para dar un juicio valor que muchas veces no motiva. Es esto en donde nosotros y la ética del argumentador se queda oculta. Queda oculta en los esquemas culturales que lo llevaron a tomar la decisión. Es simplemente lo que él considera que es cultura, pero en realidad es un mito y preconcepción que oculta a través de ese esquema, ¿verdad? Hay una autora, Marta Poblet, que nos habla que estas formas retóricas en el discurso son utilizadas por los jueces. Es de aquí donde lo tomo yo. Y las pasiones del orador o del argumentador. Volvamos aquí al tema de la pasión.
El tema del fútbol genera pasión. El tema del juez o de la jueza y el argumentador genera pasión, porque son decisiones que van en uno u otro sentido, ¿verdad? Entonces, despiertan pasiones. Para nadie es un secreto, y no sé si en otras latitudes será igual, ¿verdad? Pero para nadie es, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es todo un tópico ver si determinado juez dictó una medida de prisión o no y por qué no lo hizo. Si resolvió de tal forma, por qué y por qué no lo hizo. Y tenemos una serie de pasiones, ¿verdad? De la gente con respecto a la decisión, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos hablando son pasiones del orador y el argumentador. O sea, cuando esas pasiones llegan a la decisión, cuando esas pasiones lo pueden llevar a una determinada decisión o una determinada decisión, ¿verdad? Entonces, decía un autor, Thomas Kuhn, que el juez o la jueza elige un paradigma, elige un paradigma de las partes. O sea, la pasión llevada al planteamiento de la demanda, de la denuncia, de la acusación, es una situación en donde tengo un paradigma, me coloco en un paradigma. Entonces el juez, vamos a ver, en forma pasional, digámoslo así, ¿verdad? Evoca su decisión al tema pasión, ¿verdad? El tema de que el argumento de la parte le es más consciente del aspecto de la pasión, de los sentimientos, ¿verdad? Y eso a veces muchas argumentaciones que las partes litigantes usan para envolver al juez en el marco de la decisión. El arte del lenguaje, ¿verdad? Desde el punto de vista del lenguaje más florido, ¿verdad? El espíritu de la ley, volviendo al comportamiento casi naturalista y magia del propio de la magia verbal, en donde pretendemos nosotros darle un significado espiritual a un objeto muerto como es la ley, ¿verdad? Pero que a la gente convence, porque es un arte de embellecer. Para nadie es un secreto que cuando nosotros decimos esa palabra del espíritu de la ley, a la gente se le encienden los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una palabra que suena muy interesante. O sea, esta persona que me está diciendo esto está sacando un espíritu de la norma, lo cual emana todo un problema de magia, ¿verdad? Pero que para la persona es un embellecimiento, ¿verdad? Tal y cual puede ser incluso la lógica. El razonamiento es lógico, sí, pero ¿por qué es lógico? No es que es lógico. Entonces aquí la lógica se aleja de una lógica socrática, ¿verdad? Sino que nos lleva a una lógica básicamente de lenguaje florido para decir que mi decisión es lógica, pero sin hacer planteamientos en los cuales haya lógica o no, sino simplemente un convencimiento. Aristóteles le llamaba esto un entinema, un razonamiento retórico versus la lógica analítica, ¿verdad? Un aspecto de probabilidad. Es muy probable que las cosas hayan sido azar. Es muy probable que la decisión de la persona hubiera sido de otra forma. Casi una inferencia, una deducción muy propia del entinema, ¿verdad? En donde tengo una situación en donde lo probable es lo que me lleva a la decisión, más no un planteamiento teórico técnico para enfrentar la decisión. Entre esos argumentos retóricos podemos entender una situación, ¿verdad? Que hacía en su momento también Aristóteles en su explicación, ¿verdad? No requieren ser demostrados, ¿verdad? Los argumentos retóricos, ¿verdad? Porque basta decir, bueno, es que el testigo o a través de la confesión arribé, ¿verdad? A esa conclusión. O sea, no son argumentos, ¿verdad? Que tienen que ser planteados bajo una rigidez, ¿verdad? Propia de una premisa lógica, premisa 1, premisa 2, premisa 3, sino que son argumentos, ¿verdad? Que se utilizan básicamente en la situación de que el testigo me dijo y el testigo fue convincente y el testigo transformó la decisión del juez porque fue convincente. Bueno, es que habría que ver si el planteamiento de lo convincente o lo no convincente fue tomado por el juez de previo a terminar de escuchar la prueba, y lo que hizo fue básicamente hacer una construcción de la decisión con base en lo que el testigo dijo, y por eso lo encuentra convencido de esa decisión, ¿verdad? Porque es un planteamiento que le permite dar su decisión. Otro argumento retórico, otro argumento retórico que utilizamos muchísimo las personas juzgadoras, y bueno, utilizarlo o verlo, ¿verdad? Son las verosimilitudes o la inducción, ¿verdad? Es verosímil pensar
que esto se pudo dar por esto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en materia de familia en Costa Rica utilizábamos una presunción humana, que era el reconocimiento de vientre, ¿verdad? Era una presunción del hecho de que si la mujer estaba embarazada y su novio en ese momento, ¿verdad? Tenía una relación de pareja, su novio en ese momento, la acompañaba a las citas médicas, compraba los medicamentos para ella, ¿verdad? Y todo, que había ahí una presunción, un hecho que me hace verosímil a mí la situación de poder inferir que es el padre de la persona que van a ser, ¿verdad? Pero básicamente es una presunción, algo que hace verosímil, pero claro, como toda presunción, sujeta a un aspecto de contrario, ¿verdad? Pero esos argumentos a contrario sensu, ¿verdad? Son los que nos llevan a muchas veces a hacer planteamientos de esta naturaleza, ¿verdad? Factores a que se tienen que valorar, ¿verdad? Para el momento de que la ética del argumentador se tiene que tomarse en cuenta. ¿Quién habla? ¿Quién soy yo cuando hablo? ¿De qué estoy hablando? ¿Y para quién se dirige mi discurso? ¿O para quién se dirige mi decisión, verdad? Y es que es algo que evoca muchas situaciones, pero recordemos, y perdónenme que le insista en esto, 3 frases importantes, 3 preguntas. ¿Quién habla? O sea, ¿quién soy yo hablando? ¿De qué hablo? ¿Y para quién dirijo lo que hablo, verdad? Un juez o una jueza nunca, dicen que nunca se cuestiona eso. Yo diría que más bien es lo contrario. Nos cuestionamos mucho eso, ¿verdad? Entre el género el discurso retórico, podríamos decir, el género deliberativo, hacia futuro, propio de la política. En mi gobierno podré hacer esto, ¿verdad? Claro, entonces es un planteamiento hacia futuro de lo que podría hacer en un discurso, ¿verdad? Retórico, ¿verdad? En mi mandato, ¿verdad? En el planteamiento nuestro, ¿verdad? Nuestro planteamiento es distinto. Plantea porque nuestro discurso retórico es forense, más bien, parte del pasado. Nosotros aducimos lo que dijo o lo que pasó entre las partes para poder llegar a la decisión. Por eso es que nuestro discurso parte del pasado, ¿verdad? Si soy el que acuso, me defiendo. Si soy el que me defiendo, ¿verdad? Me enfrento a la acusación. Pero son hechos que siempre surgen del pasado. En cambio, es deliberativo hacia el futuro, ¿verdad? Y de exhibición, ¿verdad? ¿Cuál sería Bueno, exhorto o alabo, ¿verdad? Un determinado comportamiento, una actriz, un futbolista, etcétera. Entonces son argumentos básicamente, y eso me parece muy visible, de exhibición, ¿verdad? Hechos de fanfarras y efectos especiales, ¿verdad? Tipo George Lucas en la Guerra de las Galaxias, una situación así, ¿verdad? Pero bueno, tenemos situaciones de esta naturaleza, ¿verdad? De exhibición. Precisemos este concepto del auditorio para que entendamos desde el punto de vista retórico qué es lo que pretendía hacernos ver Aristóteles y más adelante Charles Pennerman con su planteamiento de la nueva retórica, ¿verdad? ¿Qué es el auditorio? Es el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir en su argumentación. Y aquí hay un tema interesante desde el punto de vista de la ética del argumentador y las decisiones jurisdiccionales. Uno cree, yo no sé si ustedes han hecho ese planteamiento, ¿verdad? Que el argumentador quiere convencer a la parte, pero yo creo que habríamos que cambiar un poquitito el disquete y ponernos a pensar otra cosa. Si realmente quiere convencer a la parte, ¿verdad? El juez o la jueza. Porque yo creo que más bien la influencia del argumentador va dirigido hacia otro auditorio, no tanto el de la parte. La parte espera esa decisión. Y vamos a ver ahora qué tanto espera esa decisión. ¿Por qué? Porque para la práctica forense, ¿verdad? No es raro que el abogado lo que le interesa es básicamente la decisión. O sea, le interesa el por qué el juez en su parte dispositiva le da el derecho o no se lo otorga. Y es simplemente lo primero que ve. Y bueno, ustedes que han litigado, los que o yo no, por lo menos tengo 30 años de servicio para el Poder Judicial, nunca he litigado, pero lo primero que ve el abogado litigante o la abogada litigante cuando uno le lleva la sentencia es el por tanto. ¿Le interesa a ella la motivación? Bueno, sí, me interesaría si voy a recurrir, pero si me da el derecho y yo soy la parte que estoy demandando, ¿me interesa por qué motivo? No, ¿verdad que no? Lo que me interesa es que me dio el derecho, ¿verdad? Entonces,
esa influencia del argumentador, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Y no solo yo, por lo menos lo he discutido con otros profesores, pienso yo que el tema radica en que uno argumenta para el que está en la instancia superior y yo va a revisar las decisiones. Ese es el que yo le argumento. ¿Por qué? Porque no quiero que me revoque y no quiero que me anule. Entonces, esta ética muchas veces del argumentador va dirigido a ese auditorio, ¿verdad? A ese auditorio que es la sala de casación, el tribunal de apelaciones, ¿verdad? Cada orador, ese orador piensa eso, ¿verdad? De forma más o menos consciente, él lo piensa. Porque claro, él sabe que tiene el argumento de la parte, pero él dirige su argumento a quien le puede modificar las decisiones. La parte le puede recurrir, es una expectativa, pero el que tiene el poder realmente de poder modificar la decisión es el órgano de segunda instancia. Cada orador piensa, y esto es importante entenderlo, de forma más o menos consciente en aquellos que intenta persuadir y que constituyen el auditorio al que se dirigen sus discursos. Reitero, ¿verdad? Yo puedo pensar eso, que mi discurso eventualmente está dirigido únicamente a la segunda instancia o a la casación. Pero ¿qué pasa en el auditorio en la época digital? Hagamos un viaje en el tiempo hacia la situación que planteaba Aristóteles en la era nuestra. Aristóteles hacía esta función del auditorio pensando en el ágora griego, en donde yo me dirigía, planteaba soluciones, planteaba argumentaciones, ¿verdad? Y con base a la retórica convencía. Ahora, ¿qué pasa en la época digital? Cuando mi auditorio es prácticamente imperceptible para mí. Yo no sé si mi decisión hecha en Costa Rica puede incidir en Europa, porque resulta que algún juez en red digital vio mi decisión y la tomó como algo fuera de este mundo, ¿verdad? Y me la publicó allá. Yo no sé eso. Yo no sé eso. Y es eso lo que nos lleva a pensar ahora, que el auditorio, en la época de la judicatura actual y en la época del argumentador actual, no está ubicado. No está ubicado. Porque las sentencias ahora, con esta virtualidad, son publicadas en red social y uno se da cuenta de sentencias dictadas en México, en Argentina, en Italia, y de un día para otro, ¿verdad? Eso no era impensable antes, ahora no. Ahora el auditorio puede perfectamente tomar una sentencia de Costa Rica y utilizarla para una fundamentación de una sentencia en África, por ejemplo, ¿verdad? O en Egipto. Entonces, la digitalización nos ha llevado a esto, ¿verdad? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Es imposible, yo que le pongo esta adjetivación, es imposible que se contemple a todas aquellas personas que se le da o escuchará la argumentación. Esto es algo que ya pasó de todo nivel. Ya el argumentador no tiene ese control. Antes lo tenía, ¿verdad? Y él piensa que lo tiene, porque solo está visualizando el problema del órgano de segunda instancia, pero aquí estamos visualizando otra cosa. Y entonces hay que tener una visión realista de la situación, ¿verdad? Una visión realista que me haga ver que el auditorio ya ha variado y que el juez, en el planteamiento ético de su motivación, tiene que tener en cuenta esa variación de los auditorios, ¿verdad? La sentencia de ahora puede ser la sentencia que dentro de 200 años sea una pieza jurídica. Ahora no lo es, pero después puede serlo, ¿verdad? En esta materia de adaptar el discurso al auditorio, ¿verdad? Llámese, porque hay distintos auditorios, ¿verdad? Yo estaba haciendo mención al auditorio jerárquico desde el punto de vista de una estructura del Poder Judicial, pero también el auditorio puede ser la prensa. Si la prensa, por ejemplo, por A por B ya está prejuzgando acerca de cómo se va a resolver un caso, a ese auditorio va a estar dirigida la decisión. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la persona juzgadora tiene que hacerlo, pero que es muy difícil que se abstraiga de los juicios y preconcepciones que a veces la prensa hace. Y ese entonces es ese auditorio al cual le dirige su convencimiento para decir que su decisión fue fundamentada en uno u otro sentido, ¿verdad? Entonces, en esta materia creo yo que es importante establecer una regla. La adaptación del discurso al auditorio, cualquiera que sea, y uno podría pensar, ¿cómo pensar yo que el auditorio puede ser cualquiera que sea? ¿Verdad? Vamos a ver esto. Pues el fondo y la forma de ciertos argumentos que son apropiados para ciertas circunstancias pueden ser ridículos en otras. El número de oyentes condiciona, ¿verdad? En cierta medida, los procedimientos argumentativos. Y esto independientemente de las consideraciones relativas a los acuerdos que sirven de base y que difieren entre sí según los auditorios. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, yo
plasmo decisiones para auditorios jurídicos, no necesariamente. Porque ahora el hecho de que la cultura se haya masificado y el derecho ya no sea una ciencia oculta permite que un economista pueda perfectamente analizar mi fallo desde el punto de vista económico y darle un sentido, ¿verdad? Entonces la situación de los discursos y los auditorios es una situación que ha variado, ¿verdad? Que ha variado. El persuadir o el convencer, hacer esta situación es importante. El persuadir con la decisión es un efecto inmediato. Es un efecto inmediato. Lo persuado o no persuado, ¿verdad? Digamos, en este caso, cambio a la gente o llevo a que me den la razón o no. Eso es lo que planteaba Aristóteles, ¿verdad? Porque yo persuado al auditorio ahora. Él hablaba más bien de persuasión, evidentemente porque no había grabaciones, ¿verdad? Entonces yo persuado, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Llego a persuadir a la gente, ¿verdad? Porque su comunicación es directa. En cambio, el convencimiento puede llegar miles de años después. Puede ser que la sentencia que yo dicto ahora no logro persuadir a nadie porque no comparte mi criterio. Pero puede ser que 20 años, 25 años o 100 años después digan que mi sentencia sí llega a convencer. ¿Por qué? Porque la auditoría ha cambiado, ha evolucionado al momento que yo dicto el fallo. ¿Cómo entender, y esto es importante clasificar, cuándo hay auditorios universales y cuándo hay auditorios particulares? Porque eso radica mucho en la ética en la cual la decisión vaya justificada, ¿verdad? Esa es universal cuando está dirigido a toda la comunidad. O sea, cuando el juez o la jueza, puede ser que está haciendo ese planteamiento, piensa que su decisión va dirigida a la ciencia del derecho, digámoslo así, entre comillas, lo que es ciencia, pero al mundo científico desde el punto de vista del derecho, para que su decisión aporte lineamientos, doctrina, argumentos en un pro de una hipótesis o no, ¿verdad? Eso es un planteamiento que tiene que hacer, ¿verdad? Yo quiero que sea así. Y el planteamiento particular sería, bajo la perspectiva, ¿a quién se dirige? ¿A quién se dirige directamente, ¿verdad? Claro, puede ser que el auditor piense en su planteamiento que el auditorio va a ser particular y de acuerdo a lo que expliqué en las redes sociales se haga universal, ¿verdad? Eso sucede, ¿verdad? Eso sucede. ¿Qué elementos debe tomar el argumentador para su decisión? ¿Qué valoraciones tiene que hacer? ¿Verdad? ¿Qué decisiones tiene que tomar? Bueno, tomar en cuenta que existe lenguaje de textura abierta, ¿verdad? Y aquí utilizo una mención al escritor argentino Genaro Carrió y a un escritor que es nuestro, que es uruguayo, ¿verdad? Pero que es un catedrático muy conocido, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? En el campo de la argumentación, don Pedro Aba, excelente autor, recomiendo sus textos. Uno de los pocos autores latinoamericanos que ha logrado escribir en Doxa, la revista de argumentación alemana. ¿Qué entendemos nosotros por textura abierta? ¿Verdad? Por lenguaje de textura abierta, ¿verdad? Lenguaje de textura abierta es el lenguaje muy propio de los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo hablo del derecho a la vida, cuando hablo del derecho a la propiedad, al trabajo, al debido proceso, situaciones de esa naturaleza, uno diría, que ese lenguaje, ¿qué naturaleza tiene? Una textura evidentemente abierta. ¿Por qué? Porque le puedo llenar con una serie de elementos. Lo puedo llenar con digámoslo así, esa vasija del concepto, lo puedo llenar con varias cosas. Por ejemplo, si utilizamos el término competencia, ¿verdad? Uno diría, ¿es lenguaje de textura abierta? Pues definitivamente es un lenguaje de textura abierta, ¿verdad? Porque en la competencia yo puedo ver una situación jurisdiccional, como la competencia de un órgano para poder dictar decisiones, puedo ver una situación de competencia, como puede ser un partido de fútbol, es una competencia, ¿verdad? Pero también puedo ver las competencias como aquellas habilidades, aptitudes que tiene una persona. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro de textura abierta. ¿Cómo incide eso en la ética del argumentador? Que él sabe que al utilizar ese vocabulario, si no hace, digamos, una explicación del término y parte de la premisa de que todo el mundo está entendiendo ese término, ¿verdad? No está siendo un argumentador ético. ¿Por qué? Porque entonces no da parte de la premisa de que todos van a entender, digamos los franceses, el sens clair, el sentido claro de la palabra, como él la está entendiendo. Y eso no es así, porque es lenguaje.
el lenguaje. Entonces el argumentador debería decir, bueno, yo elijo esta interpretación y interpreto el término debido proceso en este contexto, así, y doy los lineamientos. Así le muestro a la parte, que es un lenguaje de textura abierta, pero que estoy ubicándolo. Pero si yo no lo hago, entonces utilizo la textura abierta básicamente como un concepto jurídico indeterminado sin darle contenido. Lo cual amerita que el auditorio entonces ponga el contenido que queremos, ¿verdad? Los símbolos referenciales o expresivos, ¿verdad? Bueno, esto está lleno, el derecho, ¿verdad? La doctrina más importante, la doctrina más relevante, la doctrina más novedosa, ¿verdad? Y perdón que insista con el término de la doctrina, ¿verdad? Pero a veces el término de la doctrina se utiliza como una situación de que es lo más nuevo, lo más actual y lo más elemental, que entonces por eso es la única que puedo seguir, cuando uno sabe que es lo más engañoso que puede haber. ¿Por qué? Porque pueden haber millones de autores en derecho que parten de otra forma doctrinaria e ideológica de dar sus posiciones. Pero esta persona, al decirme a mí que es la doctrina más relevante, la doctrina más importante, la doctrina más novedosa, que seguro fue la última que compró en la librería, ¿verdad? Entonces él me quiere dar un contenido. Como es la más novedosa, la mejor. ¿Ya? Entonces esa terminal referencial, expresivo, ¿verdad? Viene a llenar al argumentador de un contenido que él no quiere dar. Él simplemente dice, como es lo más relevante, yo la doy, ¿verdad? Incluso uno, y no sé si han tenido la experiencia de ver sentencias en donde los fallos se evocan. Mire, es que la doctrina más importante, y no se cita, lo primero que tendría que hacer la ética de un buen argumentador es, por lo menos, si está diciendo que es la más importante, citarla, para efecto de que la persona, bajo un planteamiento de limpieza conceptual, pueda analizar la doctrina y determinar, ya por sí es falaz, por el hecho de utilizar solo una fuente doctrinaria o varias, sabiendo que hay múltiples autores. Pero el solo hecho de que no se cite, no le lleva o no le permite ese control, esa limpieza conceptual al auditorio, ¿verdad? El naturalismo lingüístico, ¿verdad? O el naturismo lingüístico, lo que nosotros llamamos magia verbal. A mí siempre me gusta este ejemplo de Charles Perelman, ¿verdad? Y perdón a Jesús y a la audiencia si a veces puede ser que esto les aburra, pero la mención a la magia verbal y Charles Perelman siempre la veo yo con este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Charles Perelman era un estudioso del lenguaje, como ustedes bien lo saben. Entonces él acude a una tribu, ¿verdad? En Nueva Guinea, ¿verdad? Estudioso del lenguaje, de ese lenguaje prehistórico, ¿verdad? Y se da cuenta que había una tribu que él denomina, ¿verdad? La tribu Tutú, ¿verdad? La tribu Tutú tiene una maldición que llaman la maldición Tutú, ¿verdad? Y la maldición Tutú era cuando el hombre, el masculino Tutú, iba caminando por la selva, ¿verdad? Y se encontraba directamente con su suegra, ¿verdad? Eso representaba para el Tutú, ¿verdad? Su maldición, encontrarse a la suegra de frente. Entonces, ¿qué tenía que ir a hacer él en ese momento? Tomar su cargamento de leña, su cargamento de lo casado, y tenía que irse rápido a buscar al médico brujo Tutú para que le hiciera una serie de movimientos mágicos y le quitara la maldición Tutú, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, aquí, ¿cuál es el tema? Que eso es básicamente un naturalismo lingüístico, llenar un concepto de magia. Y ustedes, bueno, sí, y ustedes me dirán, sí, esto está muy bueno para culturas prehistóricas. Es de todos los días, lo nuestro. Nosotros hacemos esa magia todos los días. El abogado le dice a la parte, es que la otra parte actúa de buena fe. ¿No es eso un naturalismo lingüístico? ¿Qué es buena fe? ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una esencia, y es de ahí el naturalismo lingüístico. Partimos de que los conceptos son materiales, como por ejemplo, no sé, está muy de moda el COVID, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo botella, ¿verdad? De alcohol, todo el mundo la puede vincular con esto, ¿verdad? Y puede hacer una visualización de algo que toco, percibo con los sentidos. Pero yo cuando hablo de buena fe, a veces la gente le hago ese naturalismo lingüístico y le hago pensar de que todo el mundo está viendo la buena fe como la veo yo, como veo esta cosa. Y no es así, es un mundo metafísico.
Entonces el argumentador también, el planteamiento del auditorio hace eso, ¿verdad? Digamos, él piensa que la buena fe, la causidad, la prescripción son situaciones materiales que se pueden evidenciar. No, estamos en un mundo de conceptos, ¿verdad? Entonces, se hace necesario precisar ese concepto. Diríamos aquí que estamos rayando casi el esencialismo de la filosofía desde el punto de vista de lo esencial en el término, ¿verdad? Otros elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El normativismo. Bueno, ¿qué nosotros llamamos el normativismo, verdad? El juez que parte de la premisa que él es boca de la ley, ¿verdad? Y como es boca de la ley, y como su función, diríamos, desde el punto de vista de la teoría positivista rígida de Kelsen, ¿verdad? Sería el planteamiento de que él no puede hacer más allá de lo que la ley le faculta. Y como la ley es totalmente clara y como está llena de espíritus, y como está llena de interpretaciones desde el punto de vista del legislador, yo no puedo hacer más allá de lo que el legislador ha plasmado en la norma, ¿verdad? Eso sería una visión normativista del problema. O sea, entender que la fuente me viene de un conocimiento, digámoslo así, del cielo del conocimiento, ¿verdad? Y que yo simplemente ese cielo lo bajo y lo concreto, pero que ya el legislador lo hizo, ¿verdad? Lo planteó. Siguiendo el positivismo moderado, podríamos decirlo, de Hart. Hart nos diría que sí, que él va con esa hipótesis, pero le da al juez un poco de discrecionalidad. Dice, el juez tiene que tener un poco de discrecionalidad, lo cual que él se le elimina, ¿verdad? Pero él sí dice, bueno, sí, la persona fundadora en este normativismo puede ser discrecional, pero no puede ser discrecional en el planteamiento de la moral. Porque la moral, dice Hart, es un planteamiento que no es tan discrecional, porque hay que ser, requiere unas limitantes propias de la persona escrupulosa. Entonces la moral es un planteamiento que el juez no debe utilizar, pero vaya problema cuando en la interpretación de la norma al juez, dentro del punto de vista de la discrecionalidad, se le incorpora en el planteamiento de la decisión el tema moral, el tema de interpretar lo que es moral, ¿verdad? Entonces ahí nos raya el problema del normativismo, ¿verdad? Y nos lleva a una situación que es, que ya combatía en su momento el escritor de los Países Bajos, Andros, que nos decía, hay una orden primario que emana del poder legislativo, pero hay un orden secundario que hacen los jueces y las jueces cuando interpretan, ¿verdad? Esto nos aleja de eso. La magia verbal, bueno, pues la magia verbal sería esa frase haripoteresca, ¿verdad? Que nos llega a veces. Es que yo entiendo que el planteamiento es totalmente lógico. La prudencia me lleva a, por ejemplo, la lógica me lleva a concluir que, pero entonces uno dice, esa lógica es una lógica desde el punto de vista premisa A, premisa B o premisa C. No. Es una lógica psicológica, de convencimiento básicamente de esa naturaleza. Ahí la lógica no tiene nada que ver, sino que nos lleva a un ocultamiento de sacar un conejo del sombrero, para utilizar la metáfora de la magia. O sea, no lo voy contenido. Pero la gente cree que esa forma de hablar, ¿verdad? Evoca una situación, ¿verdad? Es casi asimilar la ética del argumentador, en este caso muy similar al discurso político, ¿verdad? Vieron que yo hice la diferencia, ¿verdad? El discurso político está pensando en el futuro. El discurso o la retórica del juez no puede ser de esa naturaleza, porque está pensando en el pasado. Por eso es que no permite utilizar esas magias verbales en situaciones que puedan llegar a aparecer. El tratamiento de lo que es ético, lo que es prudente, lo que es racional, lo que es irracional, lo diría autores como Manuel Atienza, ¿verdad? Que son planteamientos que nos alejan de la argumentación y nos acercan más a esta magia del convencimiento, ¿verdad? Querer convencer. Y evidentemente aquí los juicios de valor, ¿verdad? Y aquí voy a detenerme y a hacer una situación interesante que una vez en el Tribunal Civil hace muchos años tuvimos, ¿verdad? En Costa Rica, no sé si en otras latitudes lo tendrán así, nosotros tenemos un procedimiento que llamamos de indignidad en materia sucesoria que se da en los casos en donde algunos de los cónyuges
comete una ofensa grave hacia la persona del otro, ¿verdad? Y por ese margen de la ofensa grave se puede perder el derecho a heredar. Así lo establece nuestra legislación civil, que es derivada del Código de Napoleón. Pero bueno, así lo establece, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos un caso en el que el señor había fallecido y las hijas del difunto, ¿verdad?, venían demandando a su madrastra, diciéndole que ella había cometido una ofensa grave contra su esposo, contra su padre, ¿verdad?, contra el fallecido, ¿verdad?, porque no le había, se habían insultado en el marco de la relación, ¿verdad?, y además no le había cocinado los alimentos, no le planchaba la ropa, ¿verdad? Eso venía argumentándose desde el punto de vista de la ofensa grave, ¿verdad? Yo cuando me toca la decisión, ¿verdad? A mí no me toca la redacción, me toca un compañero, ¿verdad? Pero el compañero me dice, es que sí, el dirigirse hacia la pareja con un insulto es una ofensa grave, plantea él. Entonces él venía cogiendo la demanda por esa circunstancia. Entonces yo le decía, pero un momentito, hay que analizar toda la historia de esta pareja, toda la situación del caso, ¿verdad? Porque resulta que la prueba nos llevaba al hecho de que la persona fallecida era una persona que era alcohólica, ¿verdad? Y habían tenido una relación de pareja muy, muy fuerte, ¿verdad? Años de estar conviviendo con una persona con alcoholismo, ¿verdad? Entonces, se había dado lo que en el marco del derecho de familia, en el marco de la violencia doméstica, se conoce como una violencia reactiva, ¿verdad? Una situación en donde, propio de esa situación, derivada de la enfermedad del alcoholismo, se da una serie de insultos entre ellos, muy fuertes, ¿verdad? Pero mis compañeros, ¿verdad? O por lo menos el redactor del voto, pensaba que ese tipo de insultos en el contexto de una pareja no era posible. Entonces, ¿qué tenía yo ahí? Un juicio de valor. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una valoración con base a su realidad, con base a lo que él veía en el contexto de su núcleo familiar, pero no analizaba que teníamos que aplicar una situación totalmente distinta, porque yo como persona juzgadora me tengo que poner los anteojos de la parte, no mis anteojos, porque si no estoy haciendo un juicio de valor. Entonces él decía, es que ese comportamiento es indebido, y así lo plasmaba en el voto, ¿verdad? Como era una decisión colegiada, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, y los que son miembros de un órgano colegiado, muchas veces las decisiones aquí se argumentan en función de empatía y asertividad, de inteligencia emocional con los integrantes. Yo me decanto por intentar convencer a 8 de los miembros del tribunal, éramos 3, ¿verdad? Y simplemente yo le pregunto una situación para colocarlo frente a este juicio de valor. Yo le digo, bueno, distinto al redactor, yo le pregunto, ¿alguna vez en tu vida de pareja o en tus relaciones pasadas, póngalo así más abstracto, ¿verdad? Lo lleva una trampa, ¿verdad? En tus relaciones pasadas, ¿has insultado fuertemente a alguna pareja? Entonces él me dice, no, jamás. Yo jamás he insultado fuertemente a una pareja. Entonces digo yo, termina mi discusión. Porque lo que tengo ahí son juicios de valor. Son juicios de valor de comportamiento de ellos que también incluso me llevan a falacias, pero no importa, ¿verdad? Yo ahí salvo el voto. Porque lo que tengo son enfrentamientos de juicios de valor, de cómo ellos ven su relación, ¿verdad? Y lo llevan al caso. Esto puede llevarnos muchísimo a planteamientos de auditorio, ¿verdad? A planteamientos en donde la retórica del argumentador no es tan ética porque se basa en sus propios juicios de valor, ¿ya? No, yo los intento plasmar como si fueran ideas preconcebidas de la sociedad, pero en realidad es lo que tengo yo en mi corazón y en mi cerebro, lo que me lleva a esa decisión. ¿Qué es motivar? Y creo que ya tendríamos que ir un poquito terminando, ya creo que sí estoy bien. El motivar es la exterioриzación por parte del juez o del tribunal de la justificación racional de la conclusión. O sea, el raciocinio que lo lleva a la decisión. Es la exposición del razonamiento. No existe razonamiento si no se expresa en la sentencia el por qué el determinado temperamento judicial, el por qué hubo convencimiento, el por qué hubo credibilidad, el por qué planteó una elección en un determinado tema. Aunque a veces el razonamiento no exteriorizado por el juzgador supone una forma de eludirlo, ¿verdad? O sea, lo cual hace que sea implacable, ¿verdad? Muchas veces uno no pone las razones, ¿verdad? Porque las razones que lo llevan es un convencimiento básicamente de un juicio de valor.
Por el hecho es que nuestro derecho positivo habla de la falta de motivación. Y yo diría de la falta de ética en la motivación. Se refiere a la ausencia de expresión de la motivación. Aunque esta hubiese realmente existido en la mente del juez, él puede entender que está justificando, pero en realidad no lo está haciendo, porque no está focalizando al auditorio en el cual se dirige. Cuando la falta de justificación racional de la motivación es lo que debió de ser racionalmente explicado, ¿verdad? O sea, cuando él no me da a mí los fundamentos por los cuales toma la decisión y lo hace todo a pesar de todas esas situaciones que analicé antes, tengo ejemplos de eso. Entonces, para concluir, ¿verdad? La motivación ética, entre comillas, ¿verdad? Depende del auditorio. Como el jugador de fútbol, Hazard, tuvo que motivarse éticamente ante la afición del Real Madrid a nivel mundial y a nivel de redes sociales, ¿verdad? Él tenía focalizado su auditorio universal, porque su auditorio es universal. Cometió un error y tuvo que justificarlo. ¿Lo justificó? ¿No lo justificó? Bueno, es un planteamiento desde el punto de vista fútbol que después veremos, ¿verdad? Pero el planteamiento ético de la persona juzgadora es un planteamiento distinto, ¿verdad? Porque su terreno de juego no es una cancha de fútbol ni es una pelota, sino es que es su decisión. Y ahí su decisión sí genera aspectos importantísimos en la ética, en cómo se plantea esa decisión, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, y la persona juzgadora tiene que tener en cuenta eso, que en la actualidad tiene auditorios universales desconocidos, como están las redes sociales, ¿verdad? A nivel mundial, o individuales, y que eso puede incidir en su ética. Entonces, en esos auditorios universales o individuales, ¿cómo soy más ético? Justificando debidamente y no incurriendo en esos vicios que acabo de decir en torno a la retórica y los auditorios, ¿verdad? Perfecto. Gracias. La presentación la pueden obtener ahí. Gracias. Aprovechar este espacio para hacerte algunas preguntas, ¿te parece? Sí, claro, Jesús. Teresa Alvarez, habíamos platicado. ¿Cómo visualizar el problema ético de quien argumenta, del argumentador? ¿Cómo lo visualizamos? Bueno, me parece a mí que es un problema desde el punto de vista, depende de la perspectiva donde lo podamos ver. Desde el punto de vista del usuario, de la persona usuaria, ¿verdad? Es una situación que cuando a mí me interesa impugnar la decisión de ese argumentador, me interesa ver cuál es el planteamiento que él hizo, ¿verdad? Lo puedo ver desde el punto de vista ético, ¿verdad? Porque cuando yo no veo una decisión motivada, me lleva a cuestionar la ética, me lleva a cuestionar el por qué de la decisión. Cuando a mí me dicen, me dan juicios de valor, pero no me dicen el por qué, entonces, siendo más o no, la gente cae con una especie de suspicacia. En una suspicacia de dónde viene esa ética, de dónde viene ese razonamiento, de dónde viene ese planteamiento, ¿verdad? Entonces, se cae en esa situación, ¿verdad? Y el propio órgano, quizás el órgano ya cuando analiza la decisión en alzada, también se plasme eso, se plasme la ética viéndola bien, y muy interesante tu pregunta, desde el contexto del cumplimiento fiel de la labor del juzgador. No fundamentó, pero creo yo que el usuario, el auditorio externo lo ve distinto. Lo ve desde el punto de la ética, del por qué, de por qué no fundamenta, por qué no me da razones, cómo no puedo impugnar. ¿A quién se dirige? Yo diría que depende de las circunstancias, ¿verdad? Antes, por eso es que hice la salvedad de la situación de Aristóteles y Perelman al momento de que plantea la nueva retórica. Porque ellos tienen muy visualizado el auditorio universal y muy visualizado el auditorio particular. Y en el caso de un juez, no se pensaba jamás en un auditorio universal. Jamás. Se pensaba más bien en la función del auditorio particular. Llámese, digámoslo así, jerarquía superior, llámese parte, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando con el planteamiento incluso de la función ética de los jueces? Que somos controlados y controladas a nivel de la prensa. Entonces, ahora el juez tiene que pensar en que la prensa tiene que entender su decisión, porque es el auditorio al cual va la decisión. Entonces, tiene que hacerlo de una forma tan clara que la persona pueda entender lo que estoy diciendo, mi elección. Antes nosotros, y por eso es el planteamiento, nos escudábamos en tratamientos de jerga jurídica. ¿Por qué? Porque los periodistas no entendían. Pero ahora el periodista, y con esta tecnología,
te mete un traductor de Google, ¿verdad? Y todo lo que vos planteas desde un punto de vista técnico, él te lo descubre y te lleva a eso, ¿verdad? O sea, cómo cambia con ese nuevo auditorio. Hablaste del tema de Haas, ahora en el juez, es bien, muy interesante, la verdad, el planteamiento. El juez hoy en día, en la actualidad, ¿a qué auditorio se enfrenta, Jorge? Yo creo que hay un artículo famoso, que no es el de Sócrates, sino que es un artículo que se llama El caso de las cavernas. No sé si han tenido la oportunidad de leerla, que es un artículo muy pequeño de ciencia ficción en donde le pasa como los mineros en Chile. Ellos llegan y quedan atrapados en el año 3000, te estoy diciendo, ¿verdad? Quedan atrapados en una mina, ¿verdad? Están haciendo exploración, quedan atrapados, ¿verdad? Y quedan incomunicados como por 25 días y le envían una comunicación al exterior, ¿verdad? En donde piden, y es muy interesante lo que te voy a decir, piden un sacerdote, piden un juez y piden un médico. Piden esas tres personas y les dicen, vean, la comida está escaseando, vamos a morir y entonces necesito que, primero, el médico me diga cuánto nos queda de vida y cuánto podríamos subsistir si matamos a alguno de nosotros para poder subsistir. Dos, al sacerdote me diga que si eso es pecado lo que vamos a hacer. Y tercero, el juez quiero que me diga si me puede sancionar por lo que voy a hacer. Porque nosotros lo que vamos a hacer es sacar un dado, jugar al dado y elegir cuál de los otros tiene que morir. Después la comunicación se rompe, pero ya después cuando lo logran sacar, la comunicación se rompió porque ellos cortaron la comunicación y no querían saber la respuesta. Después, cuando hacen el juego, uno de ellos muere. Entonces tienen que juzgar a los otros, ¿verdad? Acerca de lo que pasó ahí. Y en esa argumentación, el autor te coloca en el tribunal de apelaciones. Cuando tenés 5 jueces ahí y vos te das cuenta a qué auditorio va dirigido cada uno de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que la función de auditorio depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, tenés ahí la función del que dice, no, yo fallo de acuerdo a la prensa, a lo que me dice la prensa. Si la prensa ya dijo que estos hombres tenían que ser inocentes, yo se absuelvo. El otro te hace un planteamiento positivista casi, ¿verdad? Te dice, no, si la norma dice que es así, tienen que ser sancionados. El otro te dice, bueno, un momentito, naturalista, vamos al planteamiento natural que ya el derecho ahí se rompió, porque al estar inmersos en una caverna ya no hay derecho, están en un estado, diría Rousseau, natural, entonces no aplica el derecho. Entonces, qué difícil decir a qué auditorios nos dirigimos ahora. Yo pienso que es una situación de elección de cada uno de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Qué dilema, cómo bifurcar. Qué interesante todo este tema en la ética del argumentador, Jorge. Interesantísima conferencia. La verdad que valió mucho la pena en el marco precisamente del homenaje al doctor Rodolfo Vigo en este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica que organiza la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el orgullo y el honor de presidir. Y bueno, pues hoy vamos a estar un par de minutos fuera del aire, Jorge y yo, pero ahora despedimos esta conferencia extraordinaria, la verdad muy dinámica, por parte del doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez de Costa Rica, magistrado, ministro en México, suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica, con el tema La ética del argumentador. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias. Jesús, nada más, las gracias, el abrazo para el pueblo mexicano y para toda la comunidad a nivel latinoamericano en Europa. No quiero dejar pasar, vaya, en un magistrado, en un ministro como tú, en un hombre pensante, muy agradable. ¿Qué le ha aportado Rodolfo Vigo a todo este tema de la filosofía del derecho y la argumentación jurídica? Mira, muy interesante que me hagas esta pregunta porque a Rodolfo yo personalmente lo conocí, como sabrás, es muy amigo del magistrado Porfirio Sánchez, compañero mío en la Sala Segunda, ¿verdad? Y lo tuve la oportunidad, y yo siempre le reconozco a Porfirio esa venia que estuvo con nosotros, porque la Corte lo había contratado para trabajar con el Código de Ética Judicial nuestro, ¿verdad? Y él estuvo acá, nos visitó y compartimos un almuerzo, una persona brillante, un hombre lleno de una cultura impresionante, ¿verdad? Y tengo una foto, de hecho, con él ahí que guardo con mucho cariño, ¿verdad? Pero sí, me pareció, había leído sus textos, pero el verlo, el compartir con una persona de esa
de esa alcurnia, de ese conocimiento, ¿verdad? Con la humildad que tan tiene, humilde ¿no, también. Jorge? Con la humildad que tiene, Rodolfo. Sí, una persona muy, muy, muy humilde. Recuerdo que compartimos pasta, fuimos a comer una pasta y muy humilde. Yo le agradezco al doctor Porfirio Sánchez que tuviéramos esta Saludos a nuestro oportunidad de amigo compartir con él. Porfirio. Y excelente persona, excelente persona. Pues bueno, despedimos esta conferencia, la ética del argumentador, que fue a cargo del doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez, magistrado titular, ministro de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica, una de las cortes más prestigiosas de América Latina, vaya a decirlo también. Gracias. Nos vemos en la siguiente.